Llevo ya mucho tiempo transitando la senda que comenzó al saludo de un ángel del Señor, que susurró a mi oído una canción muy tierna y terminó en la cima de una enorme montaña en un sagrado encuentro que me transfiguró. Siguiendo las señales que se iban revelando, escuchando las voces de mis grandes maestros, en una antigua lengua que guarda en sus grafías los secretos del cosmos y el origen de un árbol de raíz ancestral. Danzando suavemente al mistérico ritmo que expande las potencias que me habitan el alma, integrando en un todo el tiempo y el espacio, experiencia y conciencia, el arte de la ciencia y de la religión. Lo fui al fin comprendiendo y pude irlo asumiendo hasta sentir la chispa que dio origen al orden, una bendita tarde de un día sin final. Y fue cuando la gracia se desbordó completa hasta colmar las sombras con un rayo de luz que fue reverberando e iluminando todo, descendiendo por planos, de una esfera a la otra, por 10 largos senderos que trazan el sentido que tras llegar al reino le otorga a la conciencia plenitud. Y fue cuando el Eterno movilizó la gloria, desplazándola en amplia vastedad, del centro a las galaxias, del uno al infinito, desde que el sol se pone hasta que bien levanta, de una estación a otra, por años y por eras y 1000 siglos de historia, mientras que todo alcanza el culmen de la paz. Y fue cuando en su nombre de santidad suprema, en su sabiduría, poder inenarrable, sublime manantial, en un soplo de vida se animó la existencia que bulle en todas partes y encomendó a sus ángeles, mensajeros divinos, el perfecto cuidado del templo de su espíritu y el encendido eterno del fuego del hogar. Y fue cuando mi alma, cual lirio soberano, se contuvo en su mano, asida en la grandeza de un Padre celestial, quien con benevolencia regaló a mi existencia un misterio sublime que se entrañó profundo en las albeantes cámaras de un dócil corazón que vive consagrado, obediente y callado, en completa humildad. Y fue cuando el camino me llamó por mi nombre y me tendió sus flores al paso de mis pies. Y yo, sin poder evitarlo, descendí de esos planos para venir al mundo trayendo entre mis manos las semillas del árbol que llevaré a los surcos de una tierra bendita, sedienta de justicia y libertad. Y al caer de la tarde, cuando toda la vida se guarda en el reposo y surgen en el cielo 3 luces estelares que me indican el tiempo de mi recogimiento en profundo silencio, me elevo hasta sus manos, me acurruco en su pecho y me abrazo en el fuego de una pasión sublime, anonadada toda,
para sentir la fuerza de su divinidad.